Código Civil Peruano. Libro 3. Segunda parte. Derecho de familia. Sección tercera, Sociedad paterno-filial. Título I, Filiación matrimonial. Capítulo primero, Hijos matrimoniales. Artículo 361 Presunción de paternidad. El hijo o hija nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días calendario siguientes a su disolución tiene como padre al marido, salvo que la madre declare expresamente lo contrario. Artículo 362 Presunción de hijo matrimonial. El hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare expresamente que no es del marido. Artículo 363 Negación de la paternidad. El marido que no se crea padre del hijo de su mujer puede negarlo. 1. Cuando el hijo nace antes de cumplidos los 180 días siguientes al de la celebración del matrimonio. 2. Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias, que haya cohabitado con su mujer en los primeros 121 días de los 300 anteriores al del nacimiento del hijo. 3. Cuando está judicialmente separado durante el mismo periodo indicado en el inciso 2, salvo que hubiera cohabitado con su mujer en ese periodo. 4. Cuando adolezca de impotencia absoluta. 5. Cuando se demuestre a través de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no existe vínculo parental. El juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. Artículo 364 Plazo de acción contestatoria. La acción contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de 90 días contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente. Artículo 365 Prohibición de negar el hijo por nacer. No se puede contestar la paternidad del hijo por nacer. Artículo 366 Improcedencia de la acción contestatoria. El marido no puede contestar la paternidad del hijo que alumbró su mujer en los casos del artículo 363, incisos 1 y 3. 1. Si antes del matrimonio o de la reconciliación, respectivamente, ha tenido conocimiento del embarazo. 2. Si ha admitido expresa o tácitamente que el hijo es suyo. 3. Si el hijo ha muerto, a menos que subsista interés legítimo en esclarecer la relación paterno-filial. Artículo 367 Titularidad de la acción contestatoria. La acción para contestar la paternidad corresponde al marido. Sin embargo, sus herederos y sus ascendientes pueden iniciarla si él hubiese muerto antes de vencerse el plazo señalado en el artículo 364, y, en todo caso, continuar el juicio si aquel lo hubiese iniciado. Artículo 368 Acción contestatoria por los ascendientes del marido incapaz. La acción puede ser ejercida por los ascendientes del marido, en los casos de los artículos 43, incisos 2 y 3, y 44, incisos 2 y 3. Si ellos no lo intentan, puede hacerlo el marido dentro de los 90 días de cesada su incapacidad. Artículo 369 Demandados en la acción contestatoria. La acción se interpone conjuntamente contra el hijo y la madre, observándose, en su caso, lo dispuesto en el artículo 606, inciso 1. Artículo 370 Carga de la prueba. La carga de la prueba recae sobre el marido en los casos del artículo 363, incisos 2 y 4. En el caso del inciso 1 solo está obligado a presentar las partidas de matrimonio y la copia certificada de la de nacimiento, y en el del inciso 3, la resolución de separación y la copia certificada de la partida de nacimiento. Corresponde a la mujer probar, en sus respectivos casos, haberse dado las situaciones previstas en el artículo 363, inciso 3, o en el artículo 366. Artículo 371 Impugnación de la maternidad. La maternidad puede ser impugnada en los casos de parto supuesto o de suplantación del hijo. Artículo 372 Plazo para impugnar la maternidad. La acción se interpone dentro del plazo de 90 días contados desde el día siguiente de descubierto el fraude y corresponde únicamente a la presunta madre. Sus herederos o ascendientes solo pueden continuar el juicio si aquella lo dejó iniciado. La acción se dirige contra el hijo y, en su caso, contra quien apareciere como el padre. Artículo 373 Acción de filiación. El hijo puede pedir que se declare su filiación. Esta acción es imprescriptible y se intentará conjuntamente contra el padre y la madre o contra sus herederos. Artículo 374 Transmisibilidad de la acción de filiación. La acción pasa a los herederos del hijo. 1. Si éste murió antes de cumplir 23 años sin haber interpuesto la demanda. 2. Si devino incapaz antes de cumplir dicha edad y murió en el mismo estado. 3. Si el hijo dejó iniciado el juicio. En el caso de los dos primeros incisos, los herederos tendrán 2 años de plazo para interponer la acción. Artículo 375 Pruebas en la filiación matrimonial. La filiación matrimonial se prueba con las partidas de nacimiento del hijo y de matrimonio de los padres, o por otro instrumento público en el caso del artículo 366, inciso 2, o por sentencia que desestime la demanda en los casos del artículo 363.
A falta de estas pruebas, la filiación matrimonial queda acreditada por sentencia recaída en juicio en que se haya demostrado la posesión constante del Estado o por cualquier medio siempre que exista un principio de prueba escrita que provenga de uno de los padres. Artículo 376. Impugnabilidad de la filiación matrimonial. Cuando se reúnan en favor de la filiación matrimonial la posesión constante del Estado y el título que dan las partidas de matrimonio y nacimiento, no puede ser contestada por ninguno, ni aun por el mismo hijo. Capítulo 2. Adopción. Artículo 377. Noción de la adopción. Por la adopción el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea. Artículo 378. Requisitos para la adopción. Para la adopción se requiere: 1. Que el adoptante goce de solvencia moral. 2. Que la edad del adoptante sea por lo menos igual a la suma de la mayoridad y la del hijo por adoptar. 3. Que cuando el adoptante sea casado concurra el asentimiento de su cónyuge. 4. Que cuando el adoptante sea conviviente conforme a lo señalado en el artículo 326, concurra el asentimiento del otro conviviente. 5. Que el adoptado preste su asentimiento si es mayor de 10 años. 6. Que asientan los padres del adoptado si estuviese bajo su patria potestad o bajo su curatela. 7. Que se oiga al tutor o al curador del adoptado y al consejo de familia si el adoptado es incapaz. 8. Que sea aprobada por el juez, con excepción de lo dispuesto en las leyes especiales. 9. Que, si el adoptante es extranjero y el adoptado menor de edad, aquel ratifique personalmente ante el juez su voluntad de adoptar. Se exceptúa de este requisito, si el menor se encuentra en el extranjero por motivo de salud. Artículo 379. Trámite de adopción. La adopción se tramita con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, el Código de los Niños y Adolescentes, en la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos y su reglamento y en Ley de Competencia Notarial, según corresponda. Terminado el procedimiento, el juez, el funcionario competente, o el notario que tramitó la adopción, oficiará a los registros civiles del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, para que extienda la partida de nacimiento correspondiente, sustituyendo la original y anotando la adopción al margen de la misma para proceder a su archivamiento. En la nueva partida de nacimiento se consignará como declarantes a los padres adoptantes, quienes firmarán la partida. Queda prohibida toda mención respecto de la adopción, bajo responsabilidad del registrador. La partida original conserva vigencia solo para el efecto de los impedimentos matrimoniales. Artículo 380. Irrevocabilidad de la adopción. La adopción es irrevocable. Artículo 381. La adopción como acto puro. La adopción no puede hacerse bajo modalidad alguna. Artículo 382. Prohibición de pluralidad de adoptantes. Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por los cónyuges o por los convivientes conforme a lo señalado en el artículo 326 del presente Código. Artículo 383. Adopción de pupilo y curado. El tutor puede adoptar a su pupilo y el curador a su curado solamente después de aprobadas las cuentas de su administración y satisfecho el alcance que resulte de ellas. Artículo 384. Inventario de los bienes del adoptado. Si la persona a quien se pretende adoptar tiene bienes, la adopción no puede realizarse sin que dichos bienes sean inventariados y tasados judicialmente y sin que el adoptante constituya garantía suficiente a juicio del juez. Artículo 385. Cese de adopción a pedido del adoptado. El menor o el mayor incapaz que haya sido adoptado puede pedir que se deje sin efecto la adopción dentro del año siguiente a su mayoría o a la fecha en que desapareció su incapacidad. El juez lo declarará sin más trámite. En tal caso, recuperan vigencia, sin efecto retroactivo, la filiación consanguínea y la partida correspondiente. El registro del Estado Civil respectivo hará la inscripción del caso por mandato judicial. Título 2. Filiación extramatrimonial. Capítulo 3. Reconocimiento de los hijos extramatrimoniales. Artículo 386. Hijo extramatrimonial. Son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del matrimonio. Artículo 387. Medios probatorios en filiación extramatrimonial. El reconocimiento y la sentencia declaratoria de la paternidad o la maternidad son los únicos medios de prueba de la filiación extramatrimonial. Dicho reconocimiento o sentencia declaratoria de la paternidad o maternidad obliga a asentar una nueva partida o acta de nacimiento, de conformidad con el procedimiento de expedición de estas. Artículo 388. Reconocimiento del hijo extramatrimonial. El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por el padre y la madre conjuntamente o por uno solo de ellos. Artículo 389. Reconocimiento por los abuelos o abuelas. El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos o abuelas de la respectiva línea, en el caso de muerte del padre o de la madre o cuando estos se hallen comprendidos en el artículo 47 o también cuando los padres sean menores de 14 años. En este último supuesto, una vez que el adolescente cumpla los 14 años, puede reconocer a su hijo. Cuando el padre o la madre se halle comprendido en el artículo 44 inciso 9,
el hijo extramatrimonial puede ser reconocido a través de apoyos designados judicialmente. Artículo 390. Formas de reconocimiento. El reconocimiento se hace constar en el registro de nacimientos, en escritura pública o en testamento. Artículo 391. Reconocimiento en el registro de nacimiento. El reconocimiento en el registro puede hacerse en el momento de inscribir el nacimiento o en declaración posterior mediante acta firmada por quien lo practica y autorizada por el funcionario correspondiente. Artículo 392. Derogado. Artículo 393. Capacidad para reconocer. Toda persona que no se halle comprendida en las incapacidades señaladas en el artículo 389 y que tenga por lo menos 14 años cumplidos puede reconocer al hijo extramatrimonial. Artículo 394. Reconocimiento de hijo fallecido. Puede reconocerse al hijo que ha muerto dejando descendientes. Artículo 395. Irrevocabilidad del reconocimiento. El reconocimiento no admite modalidad y es irrevocable. Artículo 396. Reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada. El hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya declarado expresamente que no es de su marido. Este reconocimiento se puede realizar durante la inscripción del nacimiento cuando la madre y el progenitor acuden al registro civil, o con posterioridad a la inscripción realizada solo por la madre, cuando ésta haya declarado quién es el progenitor. Procede también cuando el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable. Artículo 397. Asentimiento para que el hijo extramatrimonial viva en el hogar conyugal. El hijo extramatrimonial reconocido por uno de los cónyuges no puede vivir en la casa conyugal sin el asentimiento del otro. Artículo 398. Efectos del reconocimiento del hijo mayor de edad. El reconocimiento de un hijo mayor de edad no confiere al que lo hace derechos sucesorios ni derecho a alimentos, sino en caso que el hijo tenga respecto de él la posesión constante de Estado o consienta en el reconocimiento. Artículo 399. Impugnación del reconocimiento. El reconocimiento puede ser negado por el padre o por la madre que no interviene en él, por el propio hijo o por sus descendientes si hubiera muerto, y por quienes tengan interés legítimo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 395. Artículo 400. Plazo para negar el reconocimiento. El plazo para negar el reconocimiento es de 90 días, a partir de aquel en que se tuvo conocimiento del acto. Artículo 401. Negación del reconocimiento al cesar la incapacidad. El hijo menor o incapaz puede en todo caso negar el reconocimiento hecho en su favor dentro del año siguiente a su mayoría o a la cesación de su incapacidad. Capítulo 2. Declaración judicial de filiación extramatrimonial. Artículo 402. Procedencia de la declaración judicial de paternidad extramatrimonial. La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada. 1. Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita. 2. Cuando el hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de la demanda, en la posesión constante del estado de hijo extramatrimonial, comprobado por actos directos del padre o de su familia. 3. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción. Para este efecto se considera que hay concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales. 4. En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la época del delito coincida con la de la concepción. 5. En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en época contemporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera indubitable. 6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo o hija a través de la prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor grado de certeza. El juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. Artículo 403. Derogado. Artículo 404. Derogado. Artículo 405. Inicio de la acción antes del nacimiento. La acción puede ejercitarse antes del nacimiento del hijo. Artículo 406. Demandados en la declaración judicial de paternidad. La acción se interpone contra el padre o contra sus herederos si hubiese muerto. Artículo 407. Titulares de la acción. La acción corresponde solo al hijo. Empero, la madre, aunque sea menor de edad, puede ejercerla en nombre del hijo, durante la minoría de éste. El tutor y el curador, en su caso, requieren autorización del Consejo de Familia. La acción no pasa a los herederos del hijo. Sin embargo, sus descendientes pueden continuar el juicio que dejó iniciado. Artículo 408. Juez competente. La acción puede ejercitarse ante el juez del domicilio del demandado o del demandante. Artículo 409. Declaración judicial de maternidad extramatrimonial. La maternidad extramatrimonial también puede ser declarada judicialmente cuando se pruebe el hecho del parto y la identidad del hijo. Artículo 410. Inextinguibilidad de la acción. No caduca la acción para que se declare la filiación extramatrimonial. Artículo 411. Normatividad supletoria. Son aplicables a la madre y a sus herederos las disposiciones de los artículos 406 a 408.
Artículo 412. Efectos de la sentencia de filiación extramatrimonial. La sentencia que declara la paternidad o la maternidad extramatrimonial produce los mismos efectos que el reconocimiento. En ningún caso confiere al padre o a la madre derecho alimentario ni sucesorio. Artículo 413. Prueba biológica o genética. En los procesos sobre declaración de paternidad o maternidad extramatrimonial es admisible la prueba biológica, genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. También son admisibles estas pruebas a petición de la parte demandante en el caso del artículo 402, inciso 4, cuando fueren varios los autores del delito. La paternidad de uno de los demandados será declarada solo si alguna de las pruebas descarta la posibilidad de que corresponda a los demás autores. Si uno de los demandados se niega a someterse a alguna de las pruebas, será declarada su paternidad, si el examen descarta a los demás. La obligación alimentaria es solidaria respecto de quienes se nieguen a someterse a alguna de las pruebas. Artículo 414. Alimentos para la madre e indemnización del daño moral. En los casos del artículo 402, así como cuando el padre ha reconocido al hijo, la madre tiene derecho a alimentos durante los 60 días anteriores y los 60 posteriores al parto, así como al pago de los gastos ocasionados por este y por el embarazo. También tiene derecho a ser indemnizada por el daño moral en los casos de abuso de autoridad o de promesa de matrimonio, si esta última consta de modo indubitable, de cohabitación delictuosa o de minoridad al tiempo de la concepción. Estas acciones son personales, deben ser interpuestas antes del nacimiento del hijo o dentro del año siguiente, se dirigen contra el padre o sus herederos y pueden ejercitarse ante el juez del domicilio del demandado o del demandante. Capítulo 3. Hijos alimentistas. Artículo 415. Derechos del hijo alimentista. Fuera de los casos del artículo 402, el hijo extramatrimonial solo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción una pensión alimenticia hasta la edad de 18 años. La pensión continúa vigente si el hijo, llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental. El demandado podrá solicitar la aplicación de la prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. Si éstas dieran resultado negativo, quedará exento de lo dispuesto en este artículo. Asimismo, podrá accionar ante el mismo juzgado que conoció del proceso de alimentos el cese de la obligación alimentaria si comprueba a través de una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no es el padre. Artículo 416. Derogado. Artículo 417. Titular y destinatario de la acción. La acción que corresponde al hijo en el caso del artículo 415 es personal, se ejercita por medio de su representante legal y se dirige contra el presunto padre o sus herederos. Estos, sin embargo, no tienen que pagar al hijo más de lo que habría recibido como heredero si hubiese sido reconocido o judicialmente declarado. Título 3. Patria potestad. Capítulo único. Ejercicio, contenido y terminación de la patria potestad. Artículo 418. Noción de patria potestad. Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. Artículo 419. Ejercicio conjunto de la patria potestad. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso de disentimiento, resuelve el juez del niño y adolescente, conforme al proceso sumarísimo. Artículo 420. Ejercicio unilateral de la patria potestad. En caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos. El otro queda, mientras tanto, suspendido en su ejercicio. Artículo 421. Patria potestad de hijos extramatrimoniales. La patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales se ejerce por el padre o por la madre que los ha reconocido. Si ambos padres han reconocido al hijo, el juez de menores determina a quién corresponde la patria potestad, atendiendo a la edad y sexo del hijo, a la circunstancia de vivir juntos o separados los padres y, en todo caso, a los intereses del menor. Las normas contenidas en este artículo son de aplicación respecto de la madre aunque sea menor de edad. No obstante, el juez puede confiar a un curador la guarda de la persona o de los bienes del hijo, si así lo exige el interés de éste, cuando el padre no tenga la patria potestad. Artículo 422. Relaciones personales con hijos no sujetos a patria potestad. En todo caso, los padres tienen derecho a conservar con los hijos que no estén bajo su patria potestad las relaciones personales indicadas por las circunstancias. Artículo 423. Deberes y derechos del ejercicio de la patria potestad. Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad. 1. Proveer al sostenimiento y educación de los hijos. 2. Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes. 3. Derogado. 4. Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo su edad y condición y sin perjudicar su educación. 5. Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. 6. Representar a los hijos en los actos de la vida civil.
7. Administrar los bienes de sus hijos. 8. Usufructuar los bienes de sus hijos. Tratándose de productos está a lo dispuesto en el artículo 1004. Artículo 424. Subsistencia de la obligación alimentaria a hijos mayores de edad. Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Artículo 425. Bienes excluidos de la administración legal. Están excluidos de la administración legal los bienes donados o dejados en testamento a los hijos, bajo la condición de que sus padres no los administren, y los adquiridos por los hijos por su trabajo, profesión o industria ejercidos con el asentimiento de sus padres o entregados a ellos para que ejerzan dichas actividades. Artículo 426. Garantía para la administración legal. Los padres no están obligados a dar garantía para asegurar la responsabilidad de su administración, salvo que el juez, a pedido del Consejo de Familia, resuelva que la constituyan, por requerirlo el interés del hijo. En este caso, la garantía debe asegurar: 1. El importe de los bienes muebles. 2. Las rentas que durante un año rindieron los bienes. 3. Las utilidades que durante un año pueda dejar cualquier empresa del menor. Los incisos 2 y 3 solo son de aplicación cuando los padres no tengan el usufructo de los bienes administrados. Artículo 427. Obligación de dar cuenta de la administración legal. Los padres no están obligados a dar cuenta de su administración sino al terminar esta, a no ser que el juez, a solicitud del Consejo de Familia, resuelva otra cosa. Artículo 428. Modificación o suspensión de garantías y cuentas. El juez, a pedido del Consejo de Familia, puede modificar o suspender en cualquier tiempo las medidas que hubiese dictado de conformidad con los artículos 426 y 427. Artículo 429. Prohibición de convenio entre padres e hijos. El hijo llegado a la mayoría de edad no puede celebrar convenios con sus padres antes de ser aprobada por el juez la cuenta final, salvo dispensa judicial. Tampoco tiene efecto, sin tal requisito, la herencia voluntaria o el legado que el hijo deje a favor de sus padres con cargo a su tercio de libre disposición. Artículo 430. Interés legal del saldo en contra del padre. El saldo que resulta en contra de los padres produce intereses legales desde un mes después de la terminación de la patria potestad. Esta obligación es solidaria. Artículo 431. Interés legal del saldo a favor de los padres. Si resulta saldo en favor de los padres, solo devenga intereses legales desde que el menor recibe sus bienes. Artículo 432. Acción recíproca sobre pago. Las acciones que recíprocamente asistan a los padres y al hijo por razón del ejercicio de la patria potestad se extinguen a los 3 años de aprobada la cuenta final. Este artículo no es aplicable a la acción relativa al pago del saldo que resulte de dicha cuenta, la cual prescribe dentro del plazo señalado para la acción personal. Artículo 433. Administración en caso de nuevo matrimonio. El padre o la madre que quiera contraer nuevo matrimonio debe pedir al juez, antes de celebrarlo, que convoque al Consejo de Familia para que éste decida si conviene o no que siga con la administración de los bienes de sus hijos del matrimonio anterior. En los casos de resolución afirmativa, los nuevos cónyuges son solidariamente responsables. En caso negativo, así como cuando el padre o la madre se excusan de administrar los bienes de los hijos, el Consejo de Familia nombrará un curador. Artículo 434. Aplicación supletoria del artículo 433. Los padres del hijo extramatrimonial quedan sujetos a lo dispuesto en el artículo 433. Artículo 435. Curador para administración de bienes del menor. El juez puede confiar a un curador, en todo o en parte, la administración de los bienes de los hijos sujetos a la patria potestad de uno solo de los padres. 1. Cuando lo pida el mismo padre indicando la persona del curador. 2. Cuando el otro padre lo ha nombrado en su testamento y el juez estimare conveniente esta medida. El nombramiento puede recaer en una persona jurídica. Artículo 436. Bienes exceptuados del usufructo legal. Están exceptuados del usufructo legal: 1. Los bienes donados o dejados en testamento a los hijos, con la condición de que el usufructo no corresponda a los padres. 2. Los bienes donados o dejados en testamento a los hijos para que sus frutos sean invertidos en un fin cierto y determinado. 3. La herencia que ha pasado a los hijos por indignidad de los padres o por haber sido estos desheredados. 4. Los bienes de los hijos que les sean entregados por sus padres para que ejerzan un trabajo, profesión o industria. 5. Los que los hijos adquieran por su trabajo, profesión o industria ejercidos con el asentimiento de sus padres. 6. Las sumas depositadas por terceros en cuentas de ahorros a nombre de los hijos. Artículo 437. Cargas del usufructo legal. Las cargas del usufructo legal son: 1. Las obligaciones que pesan sobre todo usufructuario, excepto la de prestar garantía. 2. Los gastos de los hijos comprendidos en el artículo 472. Artículo 438. Pérdidas de empresa sujeta a usufructo legal.
Si una empresa comprendida en el usufructo legal deja pérdida algún año, corresponden al hijo los beneficios de los años siguientes hasta que la pérdida se compense. Artículo 439. Embargo del usufructo legal. El usufructo legal puede embargarse por hechos o por deudas de los padres, exceptuando lo necesario para cubrir las obligaciones señaladas en el artículo 437. Artículo 440. Intransmisibilidad del usufructo legal. Los padres no pueden transmitir su derecho de usufructo, pero sí renunciar a él. Artículo 441. Inventario de judicial de bienes del hijo. El cónyuge que ejerza la patria potestad después de disuelto el matrimonio, está obligado a hacer inventario judicial de los bienes de sus hijos, bajo sanción de perder el usufructo legal. Mientras no cumpla con esta obligación, no puede contraer nuevo matrimonio. Artículo 442. Responsabilidad de padres sobre bienes usufructuados. Tratándose de los bienes comprendidos en el usufructo, y por el tiempo que éste dure, los padres responden solamente de la propiedad. Artículo 443. Fin de la administración y del usufructo por quiebra. La administración y el usufructo legales cesan por la declaración de quiebra. Artículo 444. Pérdida de administración y el usufructo por nuevo matrimonio. El padre o la madre que se case sin cumplir la obligación que le imponen los artículos 433 y 434 pierde la administración y el usufructo de los bienes de los hijos del matrimonio anterior, así como los de los hijos extramatrimoniales, y los nuevos cónyuges quedan solidariamente responsables como los tutores. Artículo 445. Restitución de administración y usufructo por disolución del nuevo matrimonio. El padre o la madre recobra, en el caso del artículo 444, la administración y el usufructo de los bienes de sus hijos cuando se disuelve o anula el matrimonio. Artículo 446. Pérdida de la administración y usufructo legal. Quien pone en peligro los bienes de los hijos al ejercer la patria potestad pierde la administración y el usufructo legal. Artículo 447. Prohibición de los padres de enajenar y gravar bienes del hijo. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan de los límites de la administración, salvo por causas justificadas de necesidad o utilidad y previa autorización judicial. El juez puede disponer, en su caso, que la venta se haga previa tasación y en pública subasta, cuando lo requieran los intereses del hijo. Artículo 448. Autorización judicial para celebrar actos en nombre del menor. Los padres necesitan también autorización judicial para practicar, en nombre del menor, los siguientes actos. 1. Arrendar sus bienes por más de 3 años. 2. Hacer partición extrajudicial. 3. Transigir, estipular cláusulas compromisorias o sometimiento a arbitraje. 4. Renunciar herencias, legados o donaciones. 5. Celebrar contrato de sociedad o continuar en la establecida. 6. Liquidar la empresa que forme parte de su patrimonio. 7. Dar o tomar dinero en préstamo. 8. Edificar, excediéndose de las necesidades de la administración. 9. Aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con cargas. 10. Convenir en la demanda. Artículo 449. Opinión del hijo sobre la disposición de sus bienes. En los casos de los incisos 2, 3 y 7 del artículo 448, se aplican también los artículos 987, 1307 y 1651. Además, en los casos a que se refieren los artículos 447 y 448, el juez debe oír, de ser posible, al menor que tuviere 16 años cumplidos, antes de prestar su autorización. Esta se concede conforme a los trámites establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para enajenar u obligar bienes de menores. Artículo 450. Acción de nulidad de actos celebrados por padres. Pueden demandar la nulidad de los actos practicados con infracción de los artículos 447, 448 y 449. 1. El hijo, dentro de los 2 años siguientes a su mayoría. 2. Los herederos del hijo, dentro de los 2 años siguientes a su muerte si ocurrió antes de llegar a la mayoridad. 3. El representante legal del hijo, si durante la minoría cesa uno de los padres o los dos en la patria potestad. En este caso, el plazo comienza a contarse desde que se produce el cese. Artículo 451. Depósito bancario del dinero de los hijos. El dinero de los hijos, mientras se invierta con sujeción a lo dispuesto en el artículo 453, debe ser colocado en condiciones apropiadas en instituciones de crédito y a nombre del menor. Artículo 452. Autorización judicial para retiro de dinero. El dinero a que se refiere el artículo 451 no puede ser retirado sino con autorización judicial. Artículo 453. Inversión del dinero del menor. El dinero del menor, cualquiera fuere su procedencia, será invertido en predios o en cédulas hipotecarias. Para hacer otras inversiones, los padres necesitan autorización judicial. Esta autorización será otorgada cuando lo requieran o aconsejen los intereses del hijo. Artículo 454. Deberes de los hijos. Los hijos están obligados a obedecer, respetar y honrar a sus padres.
Artículo 455. Derecho del menor para aceptar bienes a título gratuito. El menor capaz de discernimiento puede aceptar donaciones, legados y herencias voluntarias siempre que sean puras y simples, sin intervención de sus padres. También puede ejercer derechos estrictamente personales. Artículo 456. Autorización al menor para contraer obligaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1358, el menor que tenga más de 16 años de edad puede contraer obligaciones o renunciar derechos siempre que sus padres que ejerzan la patria potestad autoricen expresa o tácitamente el acto o lo ratifiquen. Cuando el acto no es autorizado ni ratificado, el menor queda sujeto a la restitución de la suma que se hubiese convertido en su provecho. El menor que hubiese actuado con dolo responde de los daños y perjuicios que cause a tercero. Artículo 457. Autorización al menor para trabajar. El menor capaz de discernimiento puede ser autorizado por sus padres para dedicarse a un trabajo, ocupación, industria u oficio. En este caso, puede practicar los actos que requiera el ejercicio regular de tal actividad, administrar los bienes que se le hubiese dejado con dicho objeto o que adquiera como producto de aquella actividad, usufructuarlos o disponer de ellos. La autorización puede ser revocada por razones justificadas. Artículo 458. Responsabilidad del menor. El menor capaz de discernimiento responde por los daños y perjuicios que causa. Artículo 459. Asentimiento del menor para actos de administración de sus padres. Si es posible, los padres consultarán al menor que tenga más de 16 años los actos importantes de la administración. El asentimiento del menor no libera a los padres de responsabilidad. Artículo 460. Nombramiento de curador especial. Siempre que el padre o la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos, se nombrará a estos un curador especial. El juez, a petición del padre o de la madre, del Ministerio Público, de cualquier otra persona o de oficio, conferirá el cargo al pariente a quien corresponda la tutela legítima. A falta de este, el Consejo de Familia elegirá a otro pariente o a un extraño. Artículo 461. Causales de extinción de patria potestad. La patria potestad se acaba. 1. Por la muerte de los padres o del hijo. 2. Por cesar la incapacidad del hijo conforme al artículo 46. 3. Por cumplir el hijo 18 años de edad. Artículo 462. Causales de pérdida de patria potestad. La patria potestad se pierde por condena a pena que la produzca o por abandonar al hijo durante 6 meses continuos o cuando la duración sumada del abandono exceda de este plazo. Artículo 463. Causales de privación de la patria potestad. Los padres pueden ser privados de la patria potestad. 1. Por dar órdenes, consejos, ejemplos corruptos o dedicar a la mendicidad a sus hijos. 2. Por tratarlos con dureza excesiva. 3. Por negarse a prestarles alimentos. Artículo 464. Derogado. Artículo 465. Autorización judicial a los hijos para vivir separados de sus padres. El juez puede autorizar a los hijos, por causas graves, para que vivan separados del padre o de la madre que hubiese contraído matrimonio, poniéndolos bajo el cuidado de otra persona. El juez fija las atribuciones que ésta debe ejercer. Artículo 466. Causales de suspensión de patria potestad. La patria potestad se suspende. 1. Cuando el padre o la madre tenga capacidad de ejercicio restringida según el artículo 44 numeral 9. 2. Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. 3. Cuando se compruebe que el padre o la madre se hayan impedidos de hecho para ejercerla. 4. En el caso del artículo 340. Artículo 467. Nombramiento de curador para representación en juicio. En los casos de los artículos 446, 463, 464 y 466, inciso 3, el Consejo de Familia proveerá de un curador al hijo para que represente a éste en el juicio respectivo. Artículo 468. Nombramiento judicial de curador. El juez, a solicitud de parte o de oficio, nombrará curador para los hijos y proveerá a su seguridad y a la de sus bienes conforme a las normas pertinentes del Código de Procedimientos Civiles, en caso de que el Consejo de Familia no cumpla con lo dispuesto en el artículo 467, o que pueda resultar perjuicio. Artículo 469. Consecuencia de la pérdida, privación, limitación y suspensión de patria potestad. Los efectos de la pérdida, la privación, la limitación y la suspensión de la patria potestad, se extenderán a los hijos nacidos después de que ha sido declarada. Artículo 470. Inalterabilidad de los deberes de los padres. La pérdida, privación, limitación o suspensión de la patria potestad no alteran los deberes de los padres con los hijos. Artículo 471. Restitución de patria potestad. Los padres a los cuales se les ha privado de la patria potestad o limitado en su ejercicio, pueden pedir su restitución cuando cesen las causas que la determinaron. La acción solo puede intentarse transcurridos 3 años de cumplida la sentencia correspondiente. El juez restituirá la patria potestad total o parcialmente, según convenga al interés del menor.
En los casos de pérdida y suspensión, los padres volverán a ejercer la patria potestad cuando desaparezcan los hechos que los motivaron, salvo la declaración de pérdida de la patria potestad por sentencia condenatoria por la comisión de delito doloso en agravio del hijo o en perjuicio del mismo o por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 107, 108b, 110, 125, 148a, 153, 153a, 170, 171, 172, 173, 173a, 174, 175, 176, 176a, 177, 179, 179a, 180, 181, 181a, 183a y 183b del Código Penal o, por cualquiera de los delitos establecidos en el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. Sección cuarta, Amparo familiar. Título I, Alimentos y bienes de familia. Capítulo primero, Alimentos. Artículo 472. Noción de alimentos. Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Artículo 473. Alimentos a hijos mayores de edad. El mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos. Artículo 474. Obligación recíproca de alimentos. Se deben alimentos recíprocamente. 1. Los cónyuges. 2. Los ascendientes y descendientes. 3. Los hermanos. Artículo 475. Prelación de obligados a pasar alimentos. Los alimentos, cuando sean 2 o más los obligados a darlos, se prestan en el orden siguiente. 1 por el cónyuge. 2 por los descendientes. 3 por los ascendientes. 4 por los hermanos. Artículo 476. Gradación por orden de sucesión legal. Entre los descendientes y los ascendientes se regula la gradación por el orden en que son llamados a la sucesión legal del alimentista. Artículo 477. Prorrateo de alimentos. Cuando sean 2 o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que les corresponda. Artículo 478. Obligación alimenticia de los parientes. Si teniéndose en cuenta las demás obligaciones del cónyuge deudor de los alimentos, no se halla en condiciones de prestarlos sin poner en peligro su propia subsistencia, según su situación, están obligados los parientes antes que el cónyuge. Artículo 479. Obligación de alimentos entre ascendientes y descendientes. Entre los ascendientes y los descendientes, la obligación de darse alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le sigue. Artículo 480. Obligación con hijo alimentista. La obligación de alimentarse que tiene un padre y su hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado, conforme a lo dispuesto en el artículo 415, no se extiende a los descendientes y ascendientes de la línea paterna. Artículo 481. Criterios para fijar alimentos. Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se halle sujeto el deudor. El juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos. Artículo 482. Incremento o disminución de alimentos. La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones. Artículo 483. Causales de exoneración de alimentos. El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquellos a la mayoría de edad. Sin embargo,
Si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente. Artículo 484. Formas diversas de dar alimentos. El obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en forma diferente del pago de una pensión, cuando motivos especiales justifiquen esta medida. Artículo 485. Restricciones al alimentista indigno. El alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser desheredado por el deudor de los alimentos, no puede exigir sino lo estrictamente necesario para subsistir. Artículo 486. Extinción de la obligación alimentaria. La obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del obligado o del alimentista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 728. En caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos funerarios. Artículo 487. Características del derecho alimentario. El derecho de pedir alimentos es intransmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable. Capítulo 2. Patrimonio familiar. Artículo 488. Características del patrimonio familiar. El patrimonio familiar es inembargable, inalienable y transmisible por herencia. Artículo 489. Bienes afectados. Patrimonio familiar. Puede ser objeto del patrimonio familiar. 1. La casa habitación de la familia. 2. Un predio destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio. El patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios. Artículo 490. Consecuencia de constitución de patrimonio familiar. La constitución del patrimonio familiar no transfiere la propiedad de los bienes del que lo constituye a los beneficiarios. Estos adquieren solo el derecho de disfrutar de dichos bienes. Artículo 491. Autorización judicial para disponer del patrimonio familiar. Los bienes del patrimonio familiar pueden ser arrendados solo en situaciones de urgente necesidad, transitoriamente y con autorización del juez. También se necesita autorización judicial para arrendar una parte del predio cuando sea indispensable para asegurar el sustento de la familia. Artículo 492. Embargo de frutos del patrimonio familiar. Los frutos del patrimonio familiar son embargables hasta las 2/3 partes, únicamente para asegurar las deudas resultantes de condenas penales, de los tributos referentes al bien y de las pensiones alimenticias. Artículo 493. Personas que pueden constituir patrimonio familiar. Pueden constituir patrimonio familiar. 1. Cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su propiedad. 2. Los cónyuges de común acuerdo sobre bienes de la sociedad. 3. El padre o madre que haya enviudado o se haya divorciado, sobre sus bienes propios. 4. El padre o madre soltero sobre bienes de su propiedad. 5. Cualquier persona dentro de los límites en que pueda donar o disponer libremente en testamento. Artículo 494. Requisito esencial para constituir patrimonio familiar. Para ejercer el derecho de constituir patrimonio familiar es requisito esencial no tener deudas cuyo pago sea perjudicado por la Constitución. Artículo 495. Beneficiarios del patrimonio familiar. Pueden ser beneficiarios del patrimonio familiar solo los cónyuges, los hijos y otros descendientes menores o incapaces, los padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad y los hermanos menores o incapaces del constituyente. Artículo 496. Requisitos para la constitución del patrimonio familiar. Para la constitución del patrimonio familiar se requiere: 1. Que el constituyente formalice solicitud ante el juez, en la que debe precisar su nombre y apellidos, edad, estado civil y domicilio, individualizar el predio que propone afectar, aportar la prueba instrumental de no hallarse el predio sujeto a hipoteca, anticresis o embargo registrado, y señalar a los beneficiarios con precisión del vínculo familiar que lo une a ellos. 2. Que se acompañe a la solicitud la minuta de constitución del patrimonio cuya autorización pide. 3. Que se publique un extracto de la solicitud por 2 días interdiarios en el periódico donde lo hubiere o por aviso en el local del juzgado donde no lo hubiere. 4. Que sea aprobada por el juez, conforme a lo dispuesto para el proceso no contencioso. 5. Que la minuta sea elevada a escritura pública. 6. Que sea inscrita en el registro respectivo. En los casos de constitución, modificación o extinción del patrimonio familiar, el juez oirá la opinión del Ministerio Público antes de expedir resolución. Artículo 497. Administración de patrimonio familiar. La administración del patrimonio familiar corresponde al constituyente o a la persona que éste designe. Artículo 498. Pérdida de la calidad de beneficiario. Dejan de ser beneficiarios del patrimonio familiar. 1. Los cónyuges cuando dejan de serlo o mueren. 2. Los hijos menores o incapaces y los hermanos menores o incapaces, cuando mueren o llegan a la mayoría de edad o desaparece la incapacidad. 3. Los padres y otros ascendientes cuando mueren o desaparece el estado de necesidad. Artículo 499. Causales de extinción de patrimonio familiar. El patrimonio familiar se extingue:
1. Cuando todos sus beneficiarios dejan de serlo conforme al artículo 498. 2. Cuando, sin autorización del juez, los beneficiarios dejan de habitar en la vivienda o de trabajar el predio durante un año continuo. 3. Cuando, habiendo necesidad o mediada causa grave, el juez, a pedido de los beneficiarios, lo declara extinguido. 4. Cuando el inmueble sobre el cual recae fuere expropiado. En este caso, el producto de la expropiación debe ser depositado en una institución de crédito para constituir un nuevo patrimonio familiar. Durante un año, el justiprecio depositado será inembargable. Cualquiera de los beneficiarios puede exigir dentro de los 6 primeros meses, que se constituya el nuevo patrimonio. Si al término del año mencionado no se hubiere constituido o promovido la constitución de un nuevo patrimonio, el dinero será entregado al propietario de los bienes expropiados. Las mismas reglas son de aplicación en los casos de destrucción del inmueble cuando ella genera una indemnización. Artículo 500. Declaración judicial de extinción del patrimonio familiar. La extinción del patrimonio familiar debe ser declarada por el juez y se inscribe en los registros públicos. Artículo 501. Modificación del patrimonio familiar. El patrimonio familiar puede ser modificado según las circunstancias, observándose el mismo procedimiento que para su constitución.